que ha agarrado una desconfianza por el agua de la llave, y otra parte que es el que nos hemos vuelto gourmets hasta en el agua, ¿no? Entonces ya la gente se va y se compra sus botellitas de agua de Fiji, de no sé qué, cuando lo normal es beber el agua de la llave. En Ciudad Universitaria el agua es perfectamente bebible de cualquier llave. En Pumagua nos encargamos de monitorearla. Entonces les podemos decir que el agua que consumen aquí es mucho más segura que la que pueden consumir en las botellas. En Ciudad Universitaria se gastan alrededor de $1 millón al mes en la compra de agua embotellada. Y eso no estoy hablando de las dependencias, sino de la comunidad. Cuando lo que pueden hacer, es decir, se gastan $200 al mes nada más en comprar algo que no es necesario. Nosotros monitoreamos según las normas, hacemos la norma 127 completa y tenemos un sistema de monitoreo en tiempo real de 6 parámetros de calidad del agua. Cuando algo no funciona lo avisamos de inmediato. Tenemos un observatorio del agua donde pueden ver cómo se encuentran los bebederos de Ciudad Universitaria. Entonces sí los entusiasmaría que beban el agua de la llave en Ciudad Universitaria, que se ahorren esos $200 al mes por algo que no tiene ningún sentido y para lo cual se invierte, o sea, el 90% del precio de una botella es la botella, no el agua. Entonces es absurdo estar haciendo eso, que además pues es una cantidad de plásticos que no se reciclan y que tiene que ver con nuestro consumo responsable. Bueno, ahora sí le cedo la palabra a la doctora Alicia Negrón. Ella es jefa de departamento del Departamento de Química de Radiaciones y Radioquímica. Hizo un doctorado en química en la UNAM y imparte varias materias, entre las que destacan espectrometría de masas, evolución química, química analítica instrumental, seminario de investigación en posgrado. Sus líneas de investigación son aplicaciones de las propiedades de sólidos a evolución química y dosimetría, cambios en las propiedades en sólidos irradiados, estudios de química de radiaciones enfocados a evolución química, interacción de radiación con materia, química de radiaciones. Tiene el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz de la UNAM en el año 2008. Ahora sí cedo la palabra a la doctora Alicia Negrón. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Perdón por el retraso, pero las neuronas a veces ya no se conectan. Lo que les quiero platicar, ¿sí me oye? Sí. Sí. ¿Ahora sí me oye? Sí. Yo les quiero platicar un poquito del área en que estoy trabajando aquí en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM y es relacionado con el origen de la vida. Obviamente está muy asociado con el agua. El agua es el líquido tan vital y tan importante. Entonces, antes de entrar un poquito a hablar sobre el agua desde el aspecto por qué es importante para la vida, quiero dar un pequeño panorama de cómo se hacen las investigaciones asociadas a cómo se originó la vida. Esta es una de las preguntas más difíciles que tiene la ciencia. Hay muchas preguntas asociadas. Fue un evento único, pasó muchas veces, hay vida en otros lados. Todo esto está asociado y todavía es una pregunta abierta, difícil de contestar. Se ha abordado este problema desde puntos de vista muy importantes, filosófico, y estamos aquí cerca de la Facultad de Filosofía, entonces los filósofos han tratado de entender o de explicar el origen de la vida. Las religiones desde tiempos muy arcaicos han tratado de explicar cómo se pudo originar la vida, y cualquiera de las religiones que nosotros observamos, desde las asociadas a nuestro continente, a otros lugares de nuestro planeta, todos tienen algo en común, parten de un caos a un orden. Y precisamente desde el punto de vista científico que se empezó a tratar, es esta misma tendencia del caos al orden. Entonces, ¿cómo podemos tratar de explicar este fenómeno ya desde un punto de vista científico?
Entonces, dejemos a los filósofos o a los religiosos con sus explicaciones y vamos a ahondar en el punto de vista científico. Entonces, también ha habido muchas aportaciones desde el punto de vista científico. Muchas gracias. Pero eran cosas que no se podían probar. Entonces, la ciencia necesita hechos. Entonces, y cuando todavía no se tienen los hechos, por lo menos indicios de que va uno en buen camino. Entonces, los primeros que hicieron esta aportación fueron Oparin y Haldane en forma independiente, Oparin en Rusia, Haldane en Gran Bretaña. Entonces, ellos trataron de explicar que la vida se originó a través de procesos físicos y químicos, o sea, en forma biótica, sin la presencia de seres vivos. Esto era basado en que hasta ese momento se conocía que los compuestos orgánicos son los que nos transforman, se llaman compuestos orgánicos y son a base de carbono. Pero la disyuntiva era que todos los compuestos orgánicos eran sintetizados por los organismos vivos y los organismos vivos tenían nada más compuestos orgánicos. Eso era como un círculo vicioso. Entonces, estos investigadores rompieron ese círculo vicioso y plantearon que los primeros que se formaron fueron compuestos orgánicos muy simples a partir de otros compuestos llamados inorgánicos que no contienen carbón en una forma especial, y entonces a partir de procesos físicos y químicos se sintetizaron los primeros organismos, que fue un conjunto de evoluciones. Para plantear esto presentaron una época hipotética en el desarrollo de la Tierra que se llama evolución química y connota precisamente los fenómenos físicos y químicos que dieron origen a la síntesis de moléculas pequeñas. Entonces ya con esto se rompió ese círculo vicioso que había entre compuestos orgánicos y seres vivos. Y entonces se pensó que para que esto tuviera lugar, la Tierra primitiva era muy diferente de la Tierra actual. Entonces estaba formada por una atmósfera que no tenía oxígeno. Hay mucho debate de cómo era la atmósfera, pero lo que sí están claros es que no tenía oxígeno, había una temperatura moderada, se tenían muchas fuentes de energía como el calor en la cercanía de los volcanes, las descargas eléctricas y la radioactividad. Por eso es que en nucleares trabajamos este tema. Entonces todas estas son fuentes de energía que permiten que una reacción química se lleve a cabo, ¿de acuerdo? Entonces necesitamos una materia prima que eran los componentes de la atmósfera de los planetas. En el caso de la Tierra se pensaba que era nitrógeno, era CO2, era agua, y estos componentes iban a cambiar a través de fuentes de energía y formar compuestos de importancia biológica. Entonces, esta teoría, como le digo, fue propuesta por Oparin y Haldane alrededor de 1920. Sin embargo, aquí en México, Alfonso Luis Herrera, en 1908, propuso una idea similar en el sentido de que también hubo una etapa de evolución, procesos físicos y químicos fueron los que dieron lugar a seres vivos. Sin embargo, Herrera casi nadie lo conoce, pero por ejemplo fue fundador del zoológico, entre muchas otras cosas. Entonces se le ha tratado de dar el lugar que merece en la parte de historia del origen de la vida y como un pionero en muchos aspectos. Entonces, ya regresándome a la teoría esta hipótesis que hemos aprobado de evolución química, entonces necesitamos, como les dije, ciertos componentes como materia prima, una fuente de energía, temperatura moderada y agua líquida. ¿Y por qué agua líquida? Bueno, el agua es un componente esencial en nuestro organismo.
somos 70% de agua, entonces tiene propiedades únicas que otros líquidos no. Entonces, por ejemplo, ustedes saben que si estamos en Acapulco, que estaría más agradable que ahorita, el agua hierve a 100 grados porque estamos a nivel del mar. Sin embargo, a medida que venimos a la Ciudad de México, el punto de ebullición baja, pero es alrededor del 90 y tantos, ¿de acuerdo? Entonces, pero si nosotros solidificamos al agua, entonces la tenemos a 0 grados. Entonces, entre 0 y 100 grados hay un intervalo muy grande entre el agua es líquida, ¿de acuerdo? Ahora, si ustedes ponen en un vaso de hielo, un vaso de agua, perdón, un hielito, ¿qué pasa? El hielo, ¿dónde se va? Arriba, flota, ¿de acuerdo? Esa es una característica muy importante. ¿Por qué? Pues supongamos que no flotara, ¿de acuerdo? Y tenemos un lago. En el lago, en el momento que se bajara la temperatura, empezaría a congelarse el agua y se congelaría de abajo para arriba. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Pues todos los peces que están ahí, al congelarse, pues se volverían pescados porque todos se quedarían atrapados. Y sin embargo, vemos que no, en los lugares muy fríos, el agua se congela arriba, pero abajo hay toda una fauna viviendo mejor. Entonces, esto se debe a ese intervalo tan grande que tiene entre que sea hielo y que sea vapor, o sea, que permanezca como es. Y tiene esas tres características, la podemos tener como hielo, como agua líquida o como vapor de agua. Otros líquidos que se han propuesto como posibles candidatos, por ejemplo, para que existiera la vida, por ejemplo, en otros planetas, sería metano, amoníaco, cosas que si vemos estas mismas características nada más de cuánto es sólido y cuánto es líquido, sus intervalos son muy pequeños. Entonces eso hace que por eso se descarten muchos de pensar. Ahora, ¿pero por qué flota el hielo? Bueno, la estructura del agua la hace tal que se forman agregados de agua. Si esta es una molécula de agua, esta es otra, se pegan y así, pero quedan huecos entre ellas. Entonces, la estructura de hielo es más hueca que la estructura líquida, entonces por eso es que flota. Entonces, eso permite que tengamos entonces agua líquida y que el hielo flote. Entonces, estas características son únicas del agua y por eso es el disolvente universal. Entonces, necesitamos este componente de agua líquida. Entonces, muchas de las reacciones que se llevan a cabo en un medio líquido. Entonces, regresando otra vez al problema del origen de la vida, entonces necesitamos ese medio. Entonces, ¿qué medios podemos pensar que fueron ideales para que apareciera la vida? Bueno, pues en esa tierra primitiva, que como les digo era muy diferente de la de ahora, en atmósfera, en cantidad de continentes, solamente había un 5% de continentes sólidos, lo demás era agua. Entonces, un nicho importante podría ser precisamente el océano. Pero se han planteado otros, como son hasta las charcas o lagunas muy someras, o sea, que fácilmente se evaporaban y regresaban. Entonces, en estos medios es donde se piensa que pudo ocurrir estos fenómenos. Entonces, hubo reacciones químicas que fueron catalizadas por la radiación, pero también los minerales que forman la Tierra también tienen una participación activa y son los que también ayudan a que muchas de las reacciones se lleven a cabo. Entonces, déjenme ver si hay algo más del agua que sea importante. Entonces, con eso, hasta el momento lo que se tiene es, hay una genealogía de las moléculas, o sea, si empezamos de las moléculas más pequeñas,
los compuestos que tenemos en los seres vivos les llamamos chon. Está formado por carbono, que lo abreviamos los químicos como una C, hidrógeno, que es una H, oxígeno, que es una O, y nitrógeno, que es una N. Entonces los llamamos el chon. Los compuestos que tenemos nosotros están formados por combinaciones muy diferentes de chon. Y no digo chones, entonces, pero también hay otros componentes como el fósforo, como el azufre, entonces también contribuyen, pero generalmente son del chon. Entonces, teniendo elementos tales como los que les mencioné, se fueron haciendo más complejos para formar moléculas ya simples. ¿Y cuáles son las moléculas que necesitamos? Bueno, si nosotros analizamos a un ser vivo ahora, están formados por aminoácidos que forman proteínas, por azúcares y forman también cadenas como los almidones o azúcares simples como la glucosa, los lípidos que forman las membranas, etc. Entonces son moléculas muy complejas, pero que podemos dividirlas en moléculas más pequeñas. Si nosotros vemos la pared, vemos que está formada por diferentes pedazos de esta roca volcánica. Entonces cada roca volcánica es como si fuese un monómero, una unidad, pero para hacer la pared necesitamos un conjunto de esas mismas rocas volcánicas. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las proteínas, que son fundamentales en los organismos. Las proteínas es una pared y sus ladrillos son los aminoácidos. Entonces, formar aminoácidos o formar, por ejemplo, azúcares muy simples como la glucosa sería lo que estamos buscando para después hacerlos más complejos, ¿de acuerdo? Entonces, y en todos estos, en general las reacciones van acompañadas de un medio acuoso. A veces, por ejemplo, para la formación de las proteínas, el agua estorba, porque para formar, si este es un aminoácido y ese es otro y los tengo que pegar, necesito que salga una molécula de agua. Entonces, si eso ocurre en el océano, es así como llevar una arena, un granito de arena al desierto, no le va a gustar al desierto, ¿verdad? Entonces, quitar esa molécula de agua en el océano es muy difícil. Entonces, se necesitan ciertos trucos, como una molécula que tan pronto salga esa agua la pesque, o algo que catalice esa reacción para que pueda proceder. Entonces, es el agua el factor importante, ya sea, como les digo, para que se lleven a cabo las reacciones, como un reactivo también importante en muchos medios, pero sobre todo para tener un ambiente en que se pueda tener una química en solución y que sea factible para los seres vivos. Pues no sé si tengan más preguntas, si tienen preguntas, con gusto se las aclaro. Y bueno, usé términos químicos, pero bueno, se los podría repetir si hay alguna duda. Pues muchas gracias. Bueno, pues le agradecemos mucho a la doctora Alicia Negrón. Yo creo que es un tema fascinante para todos, pues el origen de la vida. Y como ven, el agua es fundamental para el origen y para el mantenimiento de la vida. No sé si alguien tiene alguna pregunta, comentario, una reflexión sobre el agua. La confianza es, todos tienen algo que decir seguramente, ¿no? Cualquier reflexión Bueno, la cuestión de los alimentos, membranas separadas. Buenas tardes. Bueno, ante todo quiero felicitar al doctor Carlos Abastía, profesor de medicina, las grandes empresas Coca-Cola, Coca-Cola absorben mucha agua, obviamente. ¿Qué se ha hecho a este respecto? Y también otra de las cosas, usted dijo que está en nuestras manos el no consumir este tipo de bebidas, pero desde niños a los bebés los tienen cautivos
de que ya no le dan la leche materna, sino que le dan la leche de fórmula, le dan el Gerber, le dan el Boeing. Entonces desde ese momento nos tienen cautivos también todo ese tipo de empresas. ¿Qué me puede decir con respecto a esto? Bueno. Bueno, sí. Relacionado con la primera pregunta que usted hace, evidentemente hay información sobre proyectos que las propias, las grandes refresqueras hacen para ubicarse en zonas donde efectivamente el agua que ellos requieren, que es fundamentalmente subterránea, que es la más limpia. Bueno, esas empresas lo que requieren es agua limpia en grandes cantidades, evidentemente pues es el agua que está subterránea. Entonces realizan y pagan grandes estudios de granja geofísico para ubicar zonas de los países donde están asentadas para tener asegurado no hay nada que hacer aquí, evidentemente finalmente son explotaciones que están enmarcadas en la ley. También el punto será saber si estamos adecuados a esta legislación para cortar uso del terreno. Relacionado con nuestro consumo, evidentemente no solo las refresqueras, sino todas aquellas empresas que producen alimentos de alta densidad calórica también tienen cautivos a una gran potencia. Y esto debido al gran aparato de publicidad que es realmente dramático ver cómo seducen a nuestros niños, no solo a nuestros niños, sino a toda la población, pero particularmente con los niños. Es sabio la referencia de este tigre que da tesoreros al aire y de gol, entonces quiere ser como él, ¿no? Tiene que consumir un cereal que tiene 40% de azúcar. Son todos los cereales y son una gran cantidad de alimentos utilizados que tienen esta característica. Cuando yo me refería que tenemos un estado omiso, la esencia de nuestra edad problemática tiene que ver un poco con esto. No existe en nuestro país en este momento una política alimentaria para tratar todos los asuntos relacionados con la alimentación. La política que existió con un enfoque más integral, más sistémico, fue por allá del año 1980, que seguramente algunos de ustedes se acordarán, es el sistema alimentario mexicano, que veía esta cuestión alimentaria como un todo, desde la fase de la producción hasta el consumo, y atendía cada una de estas fases con proyectos específicos. Desafortunadamente esta política está sustentada en subsidios, se crean apoyos para comprar semillas, fertilizantes, la producción, en los mecanismos de transporte, almacenaje existían en aquel tiempo el sistema con azúcar, que algunos de ustedes recordarán también, los sistemas, en fin, que atendía de una manera integral todo el proceso. De esa fecha para acá no ha habido una política integral para la alimentación de este país. Durante los sexenios corrían de los años de 82 a 88 con el licenciado Miguel de la Madrid y de 88 a 94 con el licenciado Carlos Salinas de Gortari, hubo dos programas, se denominaron así Programa Nacional de Alimentación, pero quedó más bien en el papel y no en los hechos. Finalmente, recuerden ustedes que a partir de ese año de 1982 hubo un viraje importante en el manejo económico del país. Se adoptó lo que hoy se denomina como modelo neoliberal de la economía, se vendieron empresas públicas, se atendió más la parte privada que la parte gubernamental, y el poquito estado de bienestar que teníamos se fue quedando para la desgracia. Entonces hago referencia a esto por esta cuestión que llamo que es un estado omiso en esta temática que es tan importante y tan delicada. De 94 a la fecha ha habido otros programas, pero son más bien de política social, no son programas alimentarios. Y está bien que haya política social, pero la parte de alimentación ya está mezclada con alimentación y salud. Y ustedes recordarán también los programas más recientes, que es Oportunidades, que es Progresa, ahora denominado Prospera, pero que todos involucran nuestra parte, y para nuestra mala fortuna también algunos de ellos han sido mal usados con intenciones político-electorales.
No hay una visión de Estado para la alimentación, no solo para la obesidad y el sobrepeso, que es ya un problema que tendría que tener la atención total del Estado, para la alimentación general, para resguardar nuestros recursos. Somos un país riquísimo en recursos alimentarios, pesqueros. La gastronomía mexicana ha sido distinguida también por parte de la UNESCO en 2010 como un patrimonio intangible de la humanidad. Yo creo que tan solo la diversidad gastronómica que tenemos en 3 o 4 estados, Nayarit, Yucatán, Guerrero, envidiaría Europa completa. Pero decía yo, seguimos cambiando oro por espejos, también estamos comiendo porque no deberíamos comer, no en tantas cantidades, y estamos perdiendo cultura, tradiciones, recetas, gustos milenarios. Debo señalar un elemento importante, el maíz particularmente, también, que no es solo un alimento, es una cuestión de identidad nacional también. Se ve avasallado por una gran cantidad de elementos tecnológicos, comerciales, en fin. Cuando digo maíz, te puedo decir frijol, trigo, arroz, frutas, aceitas, en fin, una gran cantidad de cosas que tenemos que todavía estamos en tiempo de recuperar también. Las recetas de la abuela en casa, ¿no? Para los panes, para los guisados, etcétera. Estamos dejando de comer frijoles, que es la proteína vegetal más barata del país. Hay un proceso en el consumo, por muchas razones culturales, de producción, etcétera. Y esto me lleva a tocar otro tema también que es de suma actualidad e importancia. Los cambios en la geopolítica internacional. Hace algunos meses ni nos imaginábamos quién iba a ser el presidente de los Estados Unidos de América. Y hoy tenemos pues el conocimiento claro de sus actitudes xenófobas también y sus prácticas de gobierno que atentan contra nuestros connacionales. Uno de los puntos más importantes aquí a resaltar es que en nuestro país, de todos los alimentos que consumimos en términos generales, la mitad de ellos provienen del exterior. Y de ese 50% que compramos afuera, un alto porcentaje, 90%, viene de los Estados Unidos de América. Ellos nos venden maíz, nos venden frijol, nos venden trigo, nos venden arroz, nos venden una gran cantidad de alimentos procesados también. Es decir, los tienen agarrados por el estómago. Entonces, hay mucho por hacer en todos lados, en todas las fases, en todos los alimentos. En la fase de consumo particularmente, que es la que nos ha llamado la atención este día para reflexionar también sobre esta parte. Son intereses legales, legítimos, diría yo, la empresa privada. La empresa privada es el lucro. Si usted revisa los estados financieros de cualquier empresa que hemos tocado, sean las de las bebidas carbonatadas, etc., pero sea de cualquier tipo de otro alimento, pingo, bruma, etc., todos van para adelante. Están basados mucho en esta capacidad comercial y en los altos gastos que hacen en publicidad también, que seduce a nuestros niños y jóvenes, que nos cautiva también los adultos, nos hace la vida un poco más fácil, nos mete en reales problemas de consumo con todos esos temas, no solo del azúcar. La sal también, la hipertensión es un problema importante en nuestro país, y mucho de ello tiene que ver con la sal. Las botanas, sopas instantáneas y una gran cantidad de alimentos tienen un gran contenido de azúcar. Se ha establecido un etiquetado nutrimental de la parte de los alimentos. Muy poca gente, los propios estudiantes de nutrición, algún ensayo que se hizo en algún momento, no eran capaces de entender y leer lo que exactamente decía en términos de cantidades de raciones, de gramos o miligramos. No sabemos cuánto debemos comer como una cantidad máxima, por ejemplo, de sodio, ¿no? Y entonces muchas de las botanitas que estamos habituados a consumir, etcétera, pues hay una gran cantidad también. La hipertensión es otro de los asesinos silenciosos. No se sabe hasta que le dan impacto y hay que quedarse, ¿no? Entonces, hay una gran cantidad de actividades por hacer. Lo que uno puede hacer inicialmente es motivar esa curiosidad, porque cada uno, cuando lee el periódico, cuando revisa, cuando vamos al súper, necesitamos tener mecanismos de decisión inteligentes para saber qué compramos y qué no compramos, qué es la lista de ingredientes también, qué tienen, qué hacen, en fin, y adoptemos, regresemos a lo mexicano. Antes no había tanto problema de obesidad, siempre hemos tomado refrescos en mayor o menor cantidad, pero ahora es un consumo realmente desbordado, descontrolado, entonces
reduce un poco al agua, incluso al agua de frutas. Con un poco de azúcar no hace daño, no es un ser maligno, pero evitemos el exceso, que es la parte que nos ha perjudicado mucho. Otro elemento que ustedes saben que México es el país, no el primero, uno de los primeros con mayor consumo de agua embotellada. Qué curioso, ¿quiénes creen ustedes que venden el agua embotellada en México? Coca-Cola, Coca-Cola, etcétera, con diversos nombres, ¿no? Qué coincidencia, ¿verdad? En algún momento, cuando se empezó a desprestigiar, se les conoce que hay problemas en el abasto de la red de agua de la ciudad, etcétera, pues siempre tomamos agua de la llave nosotros, hace 20, 30 años, y no pasaba mayor cosa. Hubo seguramente alguna campaña publicitaria. Yo recuerdo ver en todos los lugares la gente cargando un barrilito con los niños en las escuelas, con su cinturoncito aquí, un barrilito de agua de medio litro, un litro. Se ha hecho no solo moda, sino ya casi un hecho necesario para mucha gente, por esa confianza que nos hablaba Cecilia, que pudieran no tener bases sólidas, pues, ¿no? Entonces, hay mucho por investigar, hay mucho por revisar, hay mucho por aprender, pero aquí la petición es eso, ¿no? Estemos atentos a todas estas partes y busquemos mecanismos que nos permitan mejorar nuestra situación de alimentación y de salud. ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenas tardes. Mi pregunta es para la maestra Cecilia. Hablaba de, sabemos desde años, el agua de CEU es potable y que lo podemos tomar de la llave, pero yo creo que también estas campañas de influenza, todas las enfermedades que no pueden captar, se ha vuelto de moda el uso de la embotellada. Mencionaba también que se toman medidas para ver la calidad del agua y en cada uno de los casos que se salen de esos parámetros se manda la información, para dónde se manda y cómo la comunidad podemos enterarnos de estas situaciones. Pues muy buena pregunta. Lo que se hace en Ciudad Universitaria tenemos agua de pozo, entonces tenemos un buen control, digamos, del recurso, ¿no? No es agua que nos llegue de la red del sistema de aguas de la Ciudad de México, que aún ahí casi toda cumple con los parámetros, pero bueno, aquí tenemos el control. Tenemos 3 mecanismos que hacen que el agua de verdad podemos confiar en ella. En Comagua tenemos un sistema que monitorea estos parámetros y nosotros cada 5 minutos recibimos información de esos parámetros. En cualquier momento que no cumple, se le da un aviso a la dirección de obras y se controla el tema, cosa que no ocurre. Lo único que llega a ocurrir es que el cloro baje, el cloro residual libre, pero nunca detectamos problemas de contaminación microbiológica, que es la que nos podría preocupar. No hemos detectado ninguna vez. Otra cuestión que hacemos es que viene un laboratorio externo a la UNAM y hace toda la norma 127 2 veces al año. Entonces ahí sí que dicen, no, es la misma UNAM la que lo dice, pues no, es un laboratorio externo certificado que nos da. Nunca han encontrado tampoco ningún problema de contaminación. Y la tercera es que nosotros nos ajustamos a una norma que es la que opera para los organismos operadores de agua, digamos, lo que hace el SACMEX, ¿no? Nosotros sí nos ajustamos a esta norma y entonces hacemos monitoreos semanales sobre microorganismos y también sobre parámetros físicos